¿Qué llevaría a un hombre a renunciar a todo, su estatus, sus comodidades e incluso su libertad, por una creencia? Antes un feroz enemigo de los cristianos, el apóstol Pablo se convirtió en un defensor incansable del Evangelio, llevando las enseñanzas de Jesucristo por todo el Imperio Romano. Pero ¿qué puso fin a su extraordinaria trayectoria y qué papel desempeñó Nerón, uno de los emperadores más infames de la historia, en su muerte? En este video exploraremos la historia completa del apóstol Pablo, desde su impresionante transformación hasta sus incansables esfuerzos misioneros y finalmente su ejecución bajo el mandato de Nerón. Analizaremos cómo sus cartas influyeron profundamente en la iglesia primitiva y cómo su legado sigue inspirando a millones de cristianos en todo el mundo. Sin embargo, la historia de Pablo no es solo un relato del pasado. Su fe, valentía y sacrificios nos dejan enseñanzas atemporales. Ya sea que estés enfrentando desafíos, buscando motivación o tratando de profundizar en las enseñanzas cristianas, la vida de Pablo te ofrecerá inspiración. Antes de comenzar con esta historia inspiradora, asegúrate de darle me gusta a este video, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna actualización. Además, deja un comentario compartiendo tus reflexiones. ¿Qué has aprendido de la vida de Pablo? No dudes en compartir este video con tus amigos y familiares para ayudar a difundir el mensaje y hacer crecer nuestra comunidad. Comencemos. Pablo, cuyo nombre original era Saulo, nació en Tarso, un importante centro cultural y educativo de Asia Menor, hoy Turquía. Tarso era un crisol de la filosofía griega y las tradiciones judías. Criado en un hogar judío devoto, pertenecía a la tribu de Benjamín, Filipenses 3:5. Además, era ciudadano romano, lo que más adelante le brindaría ventajas para su ministerio y ciertas protecciones legales. Desde joven, Saulo fue un ferviente seguidor del judaísmo, como él mismo describe en Filipenses 3:5-6. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprochable. Su compromiso lo llevó a Jerusalén, donde estudió bajo la tutela del respetado fariseo Gamaliel, Hechos 22:3. Allí profundizó en las leyes y escrituras judías, conocimientos que luego influirían en su teología cristiana. Sin embargo, ese mismo fervor lo llevó a oponerse con dureza al naciente movimiento cristiano, al considerarlo una amenaza para el judaísmo. Su pasión por la ley lo convirtió en un perseguidor activo de los cristianos, entrando en sus hogares para arrestarlos y encarcelarlos. Hechos 8:3. Uno de los episodios más determinantes en la vida de Saulo fue su participación en la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano. Aprobó su ejecución y tras ese acontecimiento intensificó la persecución contra los seguidores de Jesús. Saulo estaba de acuerdo con que lo mataran. Aquel día comenzó una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por Judea y Samaria. Hechos 8:1. Decidido a erradicar el movimiento cristiano, obtuvo autorización del sumo sacerdote para viajar a Damasco con el fin de capturar a cualquier seguidor del camino. Hechos 9:1-2. Con esa misión en mente, emprendió el viaje sin imaginar la transformación que estaba a punto de experimentar. Cuando se acercaba a Damasco, ocurrió algo extraordinario. Una luz celestial lo envolvió de repente, haciéndolo caer al suelo. Entonces, escuchó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Hechos 9:4. Desconcertado y temeroso preguntó: «¿Quién eres, Señor?». La respuesta fue clara: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate, entra en la ciudad
y allí se te dirá lo que debes hacer. Hechos 9, 5 a 6. Este momento marcó una de las conversiones más impactantes de la historia. Durante 3 días, Saulo quedó ciego y ayunó, sin comer ni beber. Finalmente, Ananías, un discípulo, recibió la instrucción divina de sanar a Saulo. Aunque inicialmente dudó, obedeció y se acercó a él, imponiéndole las manos en oración. Puso las manos sobre él y le dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Al instante, algo como escamas cayeron de sus ojos y pudo ver de nuevo. Luego se levantó y fue bautizado. Hechos 9, 17 a 18. Desde ese momento Saulo fue transformado. Dejó de ser el perseguidor y se convirtió en un creyente devoto. Su cambio fue tan radical que inmediatamente comenzó a proclamar que Jesús es el Hijo de Dios, sorprendiendo a quienes lo conocían como el hombre que había sembrado el terror entre los cristianos. Enseguida comenzó a predicar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que lo escuchaban estaban asombrados y se preguntaban: ¿no es este el mismo que causó estragos en Jerusalén entre los que invocaban este nombre? Hechos 9:20 a 21. Esta conversión decisiva marcó el inicio de su nueva identidad como Pablo, el apasionado apóstol que llevaría el mensaje de Cristo a los no judíos. Después de su conversión, Pablo dedicó su vida a difundir sin descanso las enseñanzas de Jesucristo. Durante su ministerio, realizó 3 extensos viajes misioneros, recorriendo miles de kilómetros a pie, por mar y a través de terrenos difíciles. Sus viajes lo llevaron a ciudades clave en lo que hoy es Turquía, Grecia e Italia, además de otras regiones importantes del Imperio Romano. Su primer viaje misionero, Hechos 13 a 14, comenzó en Antioquía de Siria, uno de los primeros centros cristianos y el lugar donde los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos por primera vez. Hechos 11, 26. Junto a Bernabé, Pablo viajó a Chipre y luego atravesó el sur de Asia Menor. Predicaron en numerosas sinagogas y enfrentaron tanto aceptación como una fuerte oposición. En la ciudad de Listra, Pablo fue apedreado y dado por muerto cuando lo arrastraron fuera de la ciudad. Hechos 14, 19. Sin embargo, en una recuperación sorprendente impulsada por su fe inquebrantable, Pablo sobrevivió. Rodeado por sus discípulos, se levantó y volvió a entrar en la ciudad. Al día siguiente, él y Bernabé continuaron su viaje a Derbe. Hechos 14, 20. En su segundo viaje misionero, Hechos 15, 20 a 18, Pablo amplió su alcance, interactuando cada vez más con los gentiles, además de los judíos. Su recorrido lo llevó a ciudades como Filipos, Tesalónica, Atenas y Corinto. En Filipos, Pablo y Silas fueron encarcelados después de expulsar un espíritu de una esclava adivinadora. Hechos 16, 16 a 24. A pesar de estar en prisión, siguieron alabando a Dios, y en ese momento ocurrió un terremoto que abrió las puertas de la cárcel y liberó a todos los prisioneros. Hechos 16, 25 a 26. A través de estas pruebas, Pablo logró convertir al carcelero de Filipos y a toda su familia. A pesar de los constantes desafíos, su misión de predicar el Evangelio continuó con éxito. Hechos 16, 34. Uno de los episodios más notables de este viaje ocurrió en Atenas, una ciudad famosa por su vida intelectual. Pablo se presentó en el Areópago, rodeado de filósofos, y con valentía habló del Dios desconocido, a quien ellos adoraban sin conocer, explicando que Él es el creador de todo. Hechos 17, 22, 31. Destacó que este Dios universal estaba al alcance de todos y que se había revelado a la humanidad a través de Jesucristo. Hechos 17, 24 a 28.
Durante su tercer viaje misionero, Hechos 18 a 21, Pablo se propuso fortalecer las congregaciones que había fundado anteriormente y seguir expandiendo el Evangelio. Su predicación en Éfeso desafió la adoración local de Artemisa, lo que provocó un motín liderado por los artesanos preocupados por la disminución en la demanda de ídolos, especialmente los plateros, Hechos 19, 23, 41. A pesar de la oposición, su estancia en Éfeso estuvo marcada por milagros asombrosos. Sus enseñanzas llevaron a una conversión masiva, con muchas personas renunciando a la hechicería, confesando abiertamente sus prácticas pasadas y quemando públicamente sus pergaminos de magia. Se estima que el valor de los pergaminos destruidos ascendía a 50.000 dracmas, reflejando el profundo impacto del cristianismo en la ciudad y el crecimiento del mensaje del Señor. La influencia de Pablo no se limitó a su presencia física. También escribió varias cartas durante estos viajes, conocidas como las Epístolas Paulinas, que son fundamentales en el Nuevo Testamento. Dirigidas a comunidades cristianas emergentes en ciudades como Roma, Corinto, Galacia, Éfeso y Filipos, estas cartas ofrecían enseñanzas, exhortaciones, correcciones y reflexiones sobre la doctrina cristiana. Su epístola a los romanos en particular es una obra teológica clave que expone el plan de salvación de Dios y la importancia de la fe en Jesucristo. Pablo afirmó: «No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, primero del judío, luego del gentil». Romanos 1:16. A través de sus cartas, Pablo sentó principios fundamentales sobre la gracia, la redención y la unidad en Cristo, dejando un legado duradero en la enseñanza cristiana. Los esfuerzos misioneros de Pablo tuvieron un alto costo personal, ya que enfrentó constantes persecuciones y dificultades. En su carta a los Corintios, detalló la magnitud de sus sufrimientos. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces fui golpeado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces naufragué y pasé un día y una noche en alta mar. He vivido en continuo peligro, afrontando amenazas de ríos, ladrones de mi propio pueblo y de los gentiles. 2 Corintios 11, 24, 25, 26. A pesar de estas adversidades, Pablo permaneció firme en su misión de difundir el Evangelio. Su mensaje trascendió barreras culturales, proclamando la unidad en Cristo sin importar la procedencia étnica. Gálatas 3:28. Conocido como el apóstol de los gentiles, se dedicó a evangelizar a los no judíos, impactando profundamente a incontables personas, fundando numerosas iglesias, escribiendo importantes epístolas y difundiendo el cristianismo por todo el Imperio Romano. El coraje y la fe inquebrantable de Pablo han dejado un impacto duradero que sigue inspirando a creyentes y moldeando la historia del cristianismo hasta hoy. Después de años de viajes misioneros y establecimiento de iglesias, Pablo regresó a Jerusalén, impulsado por su profundo vínculo con su herencia y la ciudad. Sin embargo, Jerusalén también representaba un peligro considerable. Al llegar, las tensiones aumentaron rápidamente, ya que muchos líderes judíos lo consideraban una amenaza y lo acusaban de ir en contra de la ley judía y de profanar el templo al introducir gentiles en él. Según Hechos 21, 27 a 36, estos líderes instigaron una turba con falsas acusaciones contra Pablo, lo que provocó una violenta revuelta. La multitud lo capturó e intentó matarlo, pero en medio del caos fue rescatado por soldados romanos mientras la ciudad se sumía en el desorden. A pesar de su arresto, Pablo aprovechó la oportunidad para hablar. Obtuvo el permiso del comandante romano para dirigirse a la multitud enfurecida.
En un discurso convincente, relató sus raíces judías, su fervor inicial en la persecución de los cristianos y su profunda transformación tras el encuentro divino en el camino a Damasco, como se detalla en Hechos 22. Sin embargo, cuando mencionó que su misión había sido encomendada por Dios para llevar el mensaje a los gentiles, la ira de la multitud se desbordó. Según Hechos 22, 21 a 22, al escuchar esto, gritaron pidiendo su muerte, afirmando que no era digno de vivir. En medio del alboroto, el comandante romano ordenó que Pablo fuera azotado para obtener más información. Sin embargo, justo antes de recibir el castigo, Pablo reveló un dato crucial. Era ciudadano romano. Cuestionó la legalidad de azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado. Alarmado por esta revelación, el centurión informó al comandante, lo que cambió drásticamente la manera en que Pablo fue tratado, ya que como ciudadano romano tenía derecho a ciertas protecciones y a un juicio justo. Hechos 22, 25 a 26. En los años siguientes, Pablo enfrentó una serie de juicios ante las autoridades judías y romanas. Primero, compareció ante el Sanedrín, el Consejo Supremo Judío, donde hábilmente puso en evidencia la división teológica entre fariseos y saduceos sobre la resurrección. Esto provocó un acalorado debate y complicó aún más su situación. Hechos 23. A pesar de las amenazas constantes contra su vida, incluyendo un complot de más de 40 hombres que juraron no comer ni beber hasta asesinarlo, Hechos 23, 12 a 13, Pablo siguió bajo circunstancias peligrosas. El complot fue descubierto por su sobrino, quien alertó al comandante romano. Como resultado, Pablo fue trasladado rápidamente a Cesarea con una fuerte escolta militar para ser juzgado ante el gobernador Félix. En Cesarea, Pablo permaneció encarcelado durante 2 años. Félix lo visitaba con frecuencia, quizá esperando recibir un soborno, pero nunca tomó una decisión sobre su destino. Al finalizar el mandato de Félix, su sucesor, Porcio Festo, reabrió el caso. Ante las persistentes demandas de los líderes judíos para que fuera ejecutado y percibiendo el sesgo local en su contra, Pablo tomó una decisión estratégica. Apeló directamente al César, asegurándose así un juicio más imparcial en Roma. Hechos 25:1. Pablo declaró: «Estoy ante el tribunal del César, donde debo ser juzgado. No he cometido ninguna falta contra los judíos, como bien sabes. Si soy culpable de algo que merezca la muerte, no me niego a morir. Pero si las acusaciones de estos hombres son infundadas, nadie tiene derecho a entregarme a ellos. Apelo al César». Hechos 25, 10 a 11. Al ejercer su derecho como ciudadano romano, Pablo garantizó que su juicio se llevaría a cabo bajo la jurisdicción del emperador, iniciando así su viaje a Roma. El trayecto a Roma, sin embargo, estuvo lleno de dificultades. Durante el viaje, la embarcación en la que viajaba Pablo fue azotada por una tormenta violenta, dejándolos a la deriva durante 14 días, sin esperanzas de sobrevivir. Sin embargo, Pablo permaneció como un faro de esperanza, fortalecido por su fe. Tranquilizó a la tripulación con un mensaje divino que recibió en medio de la tormenta. Un ángel del Dios a quien servía se le apareció y le dijo: «No temas, Pablo. Es necesario que comparezcas ante el César, y Dios, en su misericordia, ha concedido la vida de todos los que navegan contigo». Confiado en esta promesa, Pablo animó a los tripulantes: «Tengan ánimo, porque confío en Dios y sé que sucederá tal como se me ha dicho». La embarcación finalmente naufragó frente a la costa de Malta, pero, tal como Pablo había predicho, todos los que estaban a bordo sobrevivieron. Hechos 27, 39 a 44. Después de enfrentar muchas dificultades, Pablo llegó sano y salvo a Roma
donde fue puesto bajo arresto domiciliario mientras esperaba su juicio ante César. Sin embargo, su misión no se detuvo a pesar de estar confinado. Vivía en una casa alquilada, recibiendo a quienes lo visitaban y enseñándoles valientemente sobre Jesucristo. Durante 2 años completos, Pablo continuó compartiendo abiertamente el mensaje del reino de Dios y las enseñanzas de Cristo con todos los que llegaban a su hogar. Hechos 28:30 a 31. Durante su cautiverio, Pablo escribió varias cartas conocidas como las epístolas de la prisión, entre ellas Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón. En estos escritos reflejó su fe inquebrantable y su alegría, a pesar de estar encarcelado. Quiero que comprendan que lo que me ha sucedido en realidad ha servido para avanzar en la difusión del Evangelio. Como resultado, todos aquí, incluso la guardia del palacio, saben que estoy preso por mi compromiso con Cristo. Filipenses 1:12 a 13. La influencia de Pablo se extendió a sus visitantes, a los soldados que lo custodiaban y a muchas otras personas en Roma, contribuyendo a la expansión del Evangelio. Sin embargo, su labor en Roma pronto enfrentó una gran amenaza cuando las tensiones políticas aumentaron. Nerón, el emperador romano, comenzó a mostrar una actitud cada vez más hostil hacia los cristianos, lo que dio paso a una persecución más severa. Nerón había ascendido al trono en el año 54 después de Cristo, inicialmente generando esperanza por su aparente sabiduría y su deseo de paz y prosperidad para el imperio, influenciado por su mentor Séneca. En sus primeros años, se le consideró un gobernante benevolente, dedicado a la diplomacia y las artes. Sin embargo, con el tiempo, su lado más oscuro salió a la luz. Su crueldad, su vida de excesos y su arrogancia se hicieron cada vez más evidentes. Su obsesión por el poder absoluto y su estilo de vida extravagante, junto con un comportamiento cada vez más errático, tuvieron graves consecuencias para Roma y sus habitantes. Uno de los eventos más infames de su reinado fue el gran incendio de Roma en el año 64 después de Cristo, que duró casi una semana y destruyó grandes áreas de la ciudad. Historiadores como Tácito y Suetonio sugirieron que el origen del incendio era sospechoso, y se especulaba que el mismo Nerón lo había provocado para despejar terrenos y construir sus lujosos proyectos arquitectónicos. A medida que crecían los rumores sobre su posible implicación, la indignación pública aumentó. Para desviar las acusaciones en su contra, Nerón buscó un chivo expiatorio y culpó a la comunidad cristiana, que ya era vista con recelo por muchos romanos debido a sus creencias y su negativa a participar en el culto oficial del imperio. Por ser considerados ajenos a la sociedad y por los malentendidos en torno a su fe, los cristianos fueron el blanco perfecto. Nerón los acusó de haber provocado el incendio y, con ello, puso en grave peligro a la comunidad cristiana en medio de aquel clima de inestabilidad. Aprovechando estas acusaciones, Nerón ordenó una de las primeras persecuciones organizadas contra los cristianos en la historia del Imperio Romano. Sus acciones fueron brutales. Muchos fueron arrestados, torturados y ejecutados de manera atroz. Algunos fueron cubiertos con pieles de animales salvajes y arrojados a las fieras en el Coliseo para el entretenimiento del público. Otros fueron embadurnados con brea y quemados vivos, sirviendo como antorchas humanas para iluminar los jardines de Nerón durante la noche. Estos actos de crueldad fueron documentados tanto por historiadores romanos como por los primeros cronistas cristianos. En medio de este reinado de terror, el apóstol Pablo, una figura clave en la comunidad cristiana, fue arrestado nuevamente. Anteriormente, había estado bajo arresto domiciliario en Roma, donde predicó libremente a los visitantes durante 2 años. Hechos 28:30-31. Sin embargo,
Con el inicio de esta brutal persecución, sus derechos como ciudadano romano ya no le brindaban ninguna seguridad. A pesar de las amenazas, Pablo siempre estuvo preparado para sufrir por su fe. En sus epístolas mencionaba con frecuencia la inevitabilidad de enfrentar dificultades y persecuciones como parte de su misión divina. De hecho, escribió: «Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución». 2 Timoteo 3:12. Pablo era plenamente consciente de que su compromiso con Cristo implicaba grandes sacrificios personales. Según la tradición, Pablo pasó sus últimos días encarcelado en la prisión Mamertina, una celda estrecha y oscura cerca del Foro Romano. Este lugar carecía de luz y ventilación, marcando un fuerte contraste con su anterior arresto domiciliario, donde podía predicar y recibir visitas con libertad. Hechos 28:30-31. La prisión mamertina, reservada para los enemigos más peligrosos del imperio que aguardaban la ejecución, fue donde Pablo pasó sus últimos momentos. Allí escribió lo que generalmente se considera su última epístola, la segunda carta a Timoteo. En esta emotiva carta, Pablo reflexionó sobre su vida y ministerio, preparándose para su inminente martirio. Siendo ya un anciano, reconocía que el final de su vida terrenal estaba cerca. Aún en medio de la adversidad, sus palabras reflejaban fe, esperanza y una sensación de plenitud. «Ya estoy siendo ofrecido en sacrificio y el tiempo de mi partida se acerca. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me dará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida». 2 Timoteo 4:6-8. El uso que hace Pablo de la metáfora de la ofrenda líquida es profundo. En la antigüedad, tanto en la tradición judía como en la pagana, se derramaba vino como un acto de adoración y sacrificio. Pablo veía su propia vida como una ofrenda derramada ante Dios, dedicada por completo a la expansión del Evangelio, con la certeza de haber cumplido su misión terrenal. En su carta a Timoteo, compartió consejos sinceros y sus últimas palabras de sabiduría con su discípulo más cercano. Consciente de que su ejecución era inminente, instó a Timoteo a permanecer firme en la fe, a predicar con diligencia y a estar alerta contra las falsas doctrinas. También expresó su profunda sensación de abandono, pues muchos de sus compañeros lo habían dejado, aunque encontraba consuelo en la presencia del Señor. «Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha abandonado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio». 2 Timoteo 4:9-11. A pesar de su soledad, Pablo permaneció fiel a su propósito, pidiendo libros y pergaminos para continuar con sus estudios y escritos. 2 Timoteo 4:13. No se enfocó en la cercanía de su muerte, sino que miró con esperanza la recompensa celestial que le esperaba. Con una fe inquebrantable frente a la muerte, aseguró a Timoteo en sus últimas palabras: «El Señor me librará de toda obra mala y me llevará a salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén». 2 Timoteo 4:18. Su fe quedó plenamente demostrada cuando llegó el momento de su martirio. Como ciudadano romano, Pablo fue eximido de la crucifixión, una muerte que sí sufrió su compañero Pedro durante el mismo periodo. En cambio, Pablo fue ejecutado por decapitación, un método más rápido y menos doloroso, aunque igualmente impactante para la creciente comunidad cristiana. Según la tradición, su ejecución ocurrió en las afueras de Roma, probablemente cerca de la Vía Ostiense, una de las principales rutas de salida de la ciudad.
Se cree que este evento tuvo lugar entre los años 64 y 67 después de Cristo, en el contexto de la feroz persecución de Nerón contra los cristianos, aunque el lugar exacto de su muerte sigue siendo incierto. Los primeros relatos cristianos lo recuerdan por su fe inquebrantable y su negativa a renunciar a Cristo. Aunque su ejecución fue rápida, la influencia de Pablo estaba destinada a perdurar a través de los siglos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Nada de eso. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:35 a 37. Para Pablo, la espada que puso fin a su vida jamás podría separarlo del amor de Dios, ni de la gloria eterna prometida a los fieles. Su muerte marcó la culminación de una vida consagrada a Cristo, y aunque Nerón intentó silenciar su influencia, sus enseñanzas continuaron esparciéndose a través del tiempo en sus cartas y en el impacto de su misión. Su martirio se convirtió en un símbolo de valentía y un punto de referencia para la iglesia primitiva. Sus epístolas, escritas tanto en prisión como durante sus viajes, se extendieron por todo el Imperio Romano, fortaleciendo e instruyendo a los creyentes mucho después de su partida. Hoy en día, estos escritos forman parte fundamental del Nuevo Testamento y siguen motivando a millones de personas en todo el mundo. Los últimos días de Pablo reflejan el enorme sacrificio de seguir a Cristo, reafirmando sus propias palabras a los filipenses, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Para él, la muerte no era el final, sino la puerta de entrada a la vida eterna con Cristo. Su disposición a dar la vida por el Evangelio reveló su profunda fe y su certeza en las promesas de Dios. Aunque fue martirizado, su legado sigue vivo en sus escritos, que continúan inspirando, desafiando y consolando a los cristianos de todas las generaciones. Transformado de perseguidor a una figura central en la Iglesia, su vida es un testimonio del poder transformador de la gracia de Dios. Su conmovedora declaración final: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe, 2 Timoteo 4:7, resume su entrega total. El legado de Pablo es una fuente de esperanza, demostrando que a pesar de la persecución, nada puede separarnos del amor de Cristo. Aunque su vida en la tierra fue truncada por la brutalidad de Nerón, sus enseñanzas siguen vigentes, brindando fortaleza y sabiduría a millones de personas. Su historia es un recordatorio del valor eterno de vivir y morir por el Evangelio de Jesucristo. Gracias por acompañarnos hoy. Si esta historia te ha inspirado, dale un me gusta a este video, suscríbete a nuestro canal y compártelo con quienes puedan necesitar escuchar este mensaje. Aprendamos del camino de Pablo y sigamos buscando la voluntad de Dios en nuestras vidas. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.